Bueno, ¿qué tal, queridos hermanos? Feliz sábado para todos. Es un gusto para mí poder estar compartiendo con ustedes un sábado más este estudio que estamos llevando sábado tras sábado, lo que llamamos Conozca al deseado de todas las gentes. Y hoy vamos a tener un capítulo del todo especial, es el capítulo número 61, se titula Zaqueo. Es la historia, sí, la historia conocida de Zaqueo, ya la hemos tal vez escuchado alguna vez de niños, ¿sí? Pero hoy vamos a darle una mirada muy especial, una mirada desde la justificación por la fe, sobre todo, una mirada desde el amor de Dios, pero sobre todo, como siempre, desde la profecía y entendiendo siempre cuál es el mensaje que Dios tiene para nuestro tiempo en esta hora. Así que los invito, queridos hermanos, para postrarnos y pedirle al Padre Eterno que nos dirija en esta hora para que su Espíritu more en nosotros, nos limpie y realmente nos utilice en esta hora para poder entender su voluntad y poder obrar de acuerdo a esa palabra, ese espíritu. Los invito a todos los que puedan acompañarme, lo vamos a hacer de rodillas. Amante Padre que moras en los cielos, santificado sea tu nombre. Te quiero dar las gracias, Padre, por esta oportunidad, por este privilegio enorme que me das de poder compartir junto a mis hermanos y de aquellos que nos están viendo a través de internet esta palabra preciosa que tenés para nosotros en esta hora. Te ruego, eterno Dios, para que limpies nuestras vidas, nuestros corazones, para poder entender más claramente tu palabra, tu voluntad. Y te ruego, Padre, para que a pesar de la condición en la que estemos, llames por medio de tu Hijo a cada uno de nuestros corazones para despertarnos en esta hora y obedecer tu voz. Te rogamos, Padre, para que en esa misma prontitud que vamos a leer dentro de un momento en Zaqueo, en esa misma prontitud, en ese mismo deseo, podamos nosotros ahora embarcarnos en esta historia y que en nuestra vida podamos tomar esa misma decisión de seguirte a ti, de poseer a Cristo morando por la fe en nuestra vida. Te ruego por los hermanos que se hicieron presentes hoy en esta hora, para que tú los acompañes, los dirijas con tu espíritu, los llenes con tu presencia, y en esta hora, a pesar de que tenemos todos los problemas que arrastramos durante la semana, podamos ponerlos a los pies de tu amado Hijo y empezar a llevar su cruz, Señor, que es ligera, que es más sencilla, que tal vez está cargado con otro tipo de sacrificios, pero sabemos que a la larga será glorioso, será de alegría haber decidido tomar esta decisión en esta hora. Lo rogamos, Padre, por todo esto, sin merecerlo, sino por los méritos, y pidiéndote, Padre, perdón, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Bueno, queridos hermanos, voy a invitarlos para que juntos podamos abrir en nuestras Biblias el libro de Lucas, Lucas capítulo 18, para hacer simplemente un repaso de lo que vimos en el capítulo pasado. Lucas capítulo 18, verso 25 al 27, encontramos la respuesta que Cristo le hace a los discípulos. Una respuesta realmente difícil de entender porque Cristo en ese momento estaba hablando con quienes sus allegados, luego de haber conversado con alguien que le había pedido, bueno, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? La pregunta, la tónica que nos va a ir guiando durante todos estos capítulos, sobre todo del joven rico y de Zaqueo, la gran pregunta y la gran pregunta que deberíamos hacernos, hermanos, nosotros hoy en esta mañana es: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Cristo, con respecto a la salvación y a las riquezas, Él les dice, verso 25 de Lucas 18, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar a un rico en el reino de Dios. Fíjense qué comparación tremenda nos hace nuestro Salvador. Es más fácil que el camello pase por la puerta
más pequeña que tenía la muralla de Jerusalén, por donde no pasaban tránsito comercial, sino pasaban personas, o sea, hoy sería entre las calles y las peatonales, lo que se conoce aquí en Argentina como calles de solo tránsito de personas, es más fácil que el camello pase por esa puertita chiquita a que un rico entre al reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Verso 27, él les dijo: lo que es imposible para los hombres, ¿es imposible para Dios? No, hermanos, no, hermanos. Es posible para Dios. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Gloria sea su nombre. Entonces, hermanos, ¿quién podrá ser salvo? Vamos a comenzar leyendo Lucas capítulo 19, verso 1 al 4. Dice el verso 1, que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Esto fue, hermanos, después de la resurrección de Lázaro, y es en Jericó, esa ciudad que se encuentra muy cercana al río Jordán, lugar donde estaba ministrando Juan el Bautista hace no mucho tiempo atrás, previo a su muerte, que también lo hemos comentado por este canal en un capítulo. Y vamos a encontrar que mientras Jesús estaba entrando en Jericó, apareció una persona muy singular. Y les voy a hacer esta pregunta para que ustedes lo identifiquen en el texto. ¿Cómo era esa persona? ¿Qué hacía? ¿Qué profesión tenía? Dice el verso 2, que sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era, ¿qué cosa? Pequeño. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Prestemos atención a lo siguiente. Dice, y sucedió que era un varón llamado Zaqueo. Y esto nos da una pista. El nombre Zaqueo es de procedencia judía, procedencia hebrea. Significa en el hebreo puro, limpio. Si ustedes lo buscan en el diccionario Strong, aparece en la letra H, número 2140, el nombre Zakai. Así se diría en hebreo. Y viene de la raíz puro, limpio. Por ejemplo, la raíz se utiliza en Isaías 1:16, cuando dice: lavad, limpiaos, ahí la palabra, Zakai, quitad la iniquidad de vuestras obras de ante mis ojos, dejad de hacer lo malo. Dice: aprended a hacer el bien, ¿no? Y después venid a mí y estemos a cuentas, y vuestros pecados. Lo conocen, un versículo muy conocido. La palabra limpiad, limpiaos, es la raíz del nombre, ser limpio, ser puro. También nos dice que era publicano. Un publicano era un jefe recaudador de impuestos. También esa es la otra traducción que tiene la palabra. Y pensemos que Jericó era un lugar de los más importantes, de mayor tránsito aduanero, ¿sí? Era un lugar donde se comerciaba el bálsamo. Y era un lugar de paso. Por lo general, Palestina es un lugar de paso. Israel es un lugar de paso, de tránsito entre Babilonia y Egipto. Y bueno, y ahora extendido en esta época hacia Grecia y Roma. Es un lugar muy importante. Y en esta ciudad se concentraban, cuenta tanto la mensajera del Señor como la historia, se concentraban los mayores recaudadores, ya que era una ciudad de tránsito comercial. También se concentraban las casas de aquellos que recaudaban los impuestos, sobre todo de aquellos de los más acaudalados. ¿Qué es un publicano? Según Lucas capítulo 3, capítulo 5, 7, 15 y 18, el Evangelio de Lucas habla mucho acerca de los publicanos. Por ejemplo, en Lucas 3, 12 y 13 aparecen que los publicanos se habían acercado a Juan el Bautista con el deseo de comenzar una nueva vida. Le dicen a Juan: ¿qué vamos a hacer, maestro? Y Juan les dice: no exijan más
de lo que os está ordenado. Lucas 3, 12 y 13. ¿Sí? No le dice dejen de ser publicanos, sino hagan su trabajo honestamente. Lucas 5, 27. Hay una persona llamada Leví Mateo. Este publicano acepta el llamado de Cristo, aún siendo publicano, ¿sí? Deja su oficio para seguirle por completo como discípulo. En Lucas 7:29 los publicanos, dice, justificaban a Dios bautizándose en el bautismo de Juan. En Lucas capítulo 15 verso 1 se compara a los pecadores con los publicanos y dice que son los que buscaban constantemente la palabra de Jesús, a diferencia de los fariseos. Y hablando de esta dicotomía que va a plantear el Evangelio de Lucas, en Lucas capítulo 18 verso 10 nos dice que es el publicano el que busca genuinamente a Dios, a diferencia del fariseo. Lucas capítulo 18, los primeros versos nos van a hablar de una parábola donde encontramos al fariseo orando de pie ante la congregación, ante el pueblo, diciendo ante todos lo bueno que era y lo mucho que hacía. Y luego encontramos al publicano, ese publicano que escondido le rogaba al Señor que lo tenga en cuenta a pesar de su estilo de vida, a pesar de su condición espiritual, que le cambie ese corazón que tenía, ese corazón de piedra, y le ponga un corazón de carne, un corazón que lata en la frecuencia de Cristo. Y esta historia que encontramos en los primeros versículos de Lucas capítulo 18 es lo que después vamos a ver en el joven rico y en Zaqueo. El libro de Lucas habla mucho de los publicanos, que a pesar de ser parias eran aquellos que estaban yendo primeros junto a las prostitutas en el camino hacia el reino de Dios. Ellos iban primero, a diferencia de aquellos que vamos a ver tenían el manto de santidad. Pero bajo ese manto de santidad ocultaban los mismos o peores pecados que estos publicanos. Dice también este versículo que leímos recién, versículo 2, que no solo era publicano, sino que era jefe de publicanos. Es la misma palabra que se utiliza para sumo sacerdote. Era el mejor, era el que estaba por encima de todos los publicanos. Y no solo era jefe de publicanos, no solo era jefe de publicanos, sino que además esta persona era rica. Porque nos dice, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de publicano, y rico. O sea, se podía ser publicano y no ser rico. Pero parece ser que lo declara por lo que después nos va a contar Zaqueo. No era rico solamente porque era muy bueno haciendo negocios, porque aduanero no se puede hacer buenos negocios. ¿Se recauda o no se recauda? ¿Entra más ingresos o no entra más ingresos? No hay forma de con eso generar algún tipo de ganancia extra, salvo que haya más recaudación y haya más comercio. Pero parece ser que ese no era el caso. Y por otro lado, hermanos, dice que era enano, que era bajo de estatura. Y no solo eso, sino que además toda la gente que tenía a su alrededor no lo ayudó para poder ver a Jesús. Piensen en la persona de su barrio, de su ciudad, alguien que sea rico. Ahora piensen más arriba, piensen en personalidades. ¿Sí? No sé cuáles se están viniendo a la mente. Pero de todas esas personalidades, imagínense ahora una gran reunión, una gran concentración. Aparece Cristo. Y esa persona con sus millones, esa persona con sus libucinas, con sus mucamos, esa persona con todo, no les faltaba nada, sabía lo que es tener todo. Sin embargo, lo vemos colgado ahí de un arbolito, un sicómoro. La palabra sicómoro viene de... es una higuera plantada, dice en las enciclopedias, es muy común en la zona de África, sobre todo de Egipto, que
que llega hasta Israel para adaptarse en esas zonas, es una higuera que tiene muchísimas propiedades. Un día hablaremos acerca de esto, no es el tema de hoy, pero vemos que él se sube a esa higuera de la que Cristo en algún momento la toma, la cuida, pero al final de su ministerio vamos a ver que la seca esa higuera. Él se sube a esa higuera que representaba al pueblo de Dios, se sube a lo alto para poder ver a Cristo. Ese rico que nadie le daba 2 pesos de que iba a estar en ese lugar, ¿cómo esa persona que, mirá dónde está ahora, no tenía nadie que le diera una mano, nadie que lo acerque a Jesús? Pero saben, dice 1 Samuel capítulo 16 verso 7, y Jehová le respondió a Samuel lo siguiente: no mires a su parecer, no mires a Zaqueo como es, ni a lo grande de su estatura. 1 Samuel 16, 7. No lo mires como es, no mires si es alto. Mirá, un bajito, se hace el ricachón y encima es bajito. No lo mires. ¿Por qué? Porque yo lo desecho, dice, yo desecho los lindos, yo desecho los altos. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira su corazón. Hermanos, ¿quién pues podrá ser salvo? Leemos Lucas 19, 5 y 6. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, estaba toda la procesión, los que venían adelante, los que venían atrás. Cuando Jesús llegó hacia ese sicómoro, mirando hacia arriba, y me imagino toda esa procesión que iba adelante y la de atrás, se detienen. Jesús se detuvo. ¿Qué pasó? Y en eso mira para arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces dice que él descendió rápido, ¿no? A prisa, y le recibió gozoso. Hay algo que me llamó la atención cuando leí este pasaje. Primero, Cristo sabía su nombre. Jesús sabía el nombre de Zaqueo. ¿Cómo hizo? Estaba caminando. Nadie de los que iba adelante le dijo que estaba Zaqueo. Nadie se lo acercó. Nadie de los que iba atrás podía verlo. Sin embargo, Jesús sabía de ese Zaqueo. Jesús conocía de esa persona. Y procuró, a pesar de que había muchas personas solamente con problemas muy necesarios, adelante y atrás, se detuvo por esa persona. Y fíjense lo que le dice. Primero, le dice que se apure. Los publicanos habían ido primeramente a Juan el Bautista. Y me imagino que Zaqueo había ido con esos publicanos, o había escuchado de esos publicanos lo que debía hacer en su vida. Sin embargo, ahí estaba, colgado del árbol, todavía no sabía qué hacer de su vida. Y Jesús le dice: date prisa. Él no desea y no deseaba en Zaqueo que viva constantemente la duda. Hoy era el día de su oportunidad, y capaz, esa oportunidad nunca más se vuelve a repetir. Lo tercero, le pide que baje. Si él no bajaba, no iba a entender que lo importante no era solo mirar a Cristo, sino también acercarse. No solo debemos mirarlo, contemplarlo a lo lejos. Sí, qué linda es la palabra, qué lindo lo que el Señor me dice en su palabra. Él no nos dice que nos quedemos simplemente observando, leyendo lo que está en la Escritura. ¿Qué nos dice el apóstol Santiago? ¿Qué nos dice Santiago en el capítulo 1, verso 22? Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. No nos engañemos, hermanos.
A Dios no le sirve que simplemente seamos oidores, que simplemente miremos, sino que guardemos, que seamos hacedores de aquellas cosas que estamos obteniendo. Y por otro lado, acá en Argentina se utiliza mucho el término, disculpen hermanos por ahí la palabra, pero aquí se utiliza el término bajarse del pony. Cuando alguien está muy arriba, bajarse del caballo. Del pony yo digo porque ni siquiera está en un caballo, ¿no? Pero la frase se dice bajarse del caballo. Cuando uno está arriba y piensa que el mundo pareciera que no, uno va adelante y los demás pasan alrededor, que se lleva puesto todo, el Señor te dice, descende de ahí. Estás muy alto, pareciera que estás considerando desde otro lugar tu vida. Bájate de ese lugar, acércate a mí y hacelo rápido, hermanos, porque te amo. ¿Y por qué? Punto 4. No nos pide que vayamos o hagamos algo difícil. Simplemente te avisa que necesita morar en tu vida, que necesita morar en tu casa. No te dice algo tan difícil, ni siquiera te dice prepárame, no, te dice es necesario que yo vaya a posar en tu casa, que vaya a morar en tu hogar. Es necesario, ni siquiera te pido si vos estás de acuerdo o no. Esto es de vida o muerte, hermanos. Querramos o no, nos guste o no, esto es una realidad. ¿Por qué? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y vos no estás sabiendo que sos un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. Por eso Jesús te está diciendo lo siguiente: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo, queridos hermanos, a todos, dice Jesús, a todos los que yo amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si alguno está en ese arbolito todavía en la vida esperando esa oportunidad, te está diciendo nuestro Señor Jesucristo: yo estoy a la puerta y llamo, estoy ahí, te digo, vamos, date prisa. Vamos Ezequiel, vamos Irene, vamos Fernando, vamos Marcos, vamos Noemí, vamos Pamela, vamos María, vamos Eduardo, vamos que estoy ahí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre esa puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias, oiga. Y esto está en Apocalipsis 3, lo que le estaba leyendo, 17 al 22. Por eso les dije, hoy no solamente voy a hablar de una linda historia, también voy a hablar de un mensaje que es para este tiempo. Este mensaje de Apocalipsis 3 es el mensaje para la iglesia de la Odisea. Proféticamente es la última iglesia en la cadena profética, es la última iglesia que se encuentra antes de que Cristo venga. Es la iglesia final, pero no es la última. Es la iglesia final, pero la última es la de Filadelfia, hermanos. Es la sexta iglesia. La iglesia del amor fraternal. El Señor nos está llamando para que vivamos como Zaqueos, considerándonos que somos ricos, sino te está diciendo, yo quiero que vengas a mí y encuentres aquella cosa que la riqueza y los placeres de esta vida no te pueden dar. Zaqueo sabía lo que es tener toda la riqueza. Zaqueo sabía lo que es tener todo en esta vida. Y al tener todo, como el sabio Salomón, se dio cuenta en el libro de Eclesiastés que al final todo es vanidad. Que si no tenés a Cristo, todo eso no sirve de nada. Pero la gente que piensa que todavía no llegó a ese estado, que siempre va a ser pobre y nunca va a ser rica, y anda buscando esa riqueza en la vida, no se da cuenta
que la única forma que podemos enriquecernos en este mundo es, dice la receta, versículo 18 del capítulo 3 de Apocalipsis, que compremos oro refinado en fuego de Cristo, para que seas rico. La única forma de ser rico en esta vida es obtener ese oro refinado en fuego, que proviene únicamente de la cantera preciosa de Cristo Jesús. Que compremos vestiduras blancas para vestirnos, la justicia, el manto de la justicia de Cristo, que son las acciones justas de los santos. Eso que la plata y el dinero no lo puedes comprar con eso. Eso, hermanos, que se llama tener un buen nombre. Eso que hoy el mundo está buscando y clamando, que compra, pero que al final la gente sabe cómo es. Dice Palabras de Vida del Gran Maestro, otro libro de la hermana White, a quien recomendamos. Dice: si los siervos de Dios quieren caminar con Él por la fe, Él impartirá poder al mensaje que den. Serán así capacitados para presentar su amor y el peligro de rechazar la gracia de Dios, para que los hombres sean constreñidos a aceptar el Evangelio. Esto está en páginas 187 y 188 y dice: Cristo realizará maravillosos milagros si tan solo los hombres quisieran hacer la parte que Dios les ha encomendado. En los corazones humanos puede obrarse hoy una transformación tan grande como la que operó en generaciones pasadas. Esta historia, hermanos, no es puro cuento, es una realidad. Fíjense, Juan Bunyan fue redimido de la profundidad y las borracheras. Él escribió para el siglo XVI, XVII, si mal no me equivoco, el libro El progreso del peregrino, libro que está más que recomendado. Juan Newton, un creyente en las ciencias, sí, que todos lo conocen por la ley de la gravedad, pero que pocos conocen que estuvo más de 40 años de su vida estudiando las profecías de Daniel y Apocalipsis, y que era un creyente de la verdadera deidad, del Padre y del Hijo. En su vida no se mezcló un solo concepto trinitario. Juan Newton, de la trata de esclavos, fue librado, redimido, para que proclamaran a un Salvador elevado en alto. Y entonces dice, un Bunyan y un Newton pueden redimirse de entre los hombres hoy día. Mediante los agentes humanos que cooperen con los divinos, serán reivindicados muchos pobres perdidos, quienes a su vez tratarán de restaurar la imagen de Dios en el hombre. Y entonces empieza a comentar algo que nos lleva a la historia de hoy. A quienes han tenido muy escasas oportunidades y han transitado por los caminos del error, porque no conocían ningún camino mejor, a los cuales les llegaran los rayos de la luz. Como vinieron a Zaqueo las palabras de Cristo, hoy es necesario que pose en tu casa. Así también dice, vendrán a ellos la palabra y se descubrirá que aquellos a quienes se suponía pecadores endurecidos tienen un corazón tan tierno como el de un niño, porque Dios se ha dignado a tenerlos en cuenta. Muchos se volverán de los más groseros errores y pecados y tomarán el lugar de otros que han tenido oportunidades y privilegios, pero que no les ha apreciado. Serán considerados elegidos de Dios, escogidos y preciosos, y cuando Cristo venga en su reino, estarán junto a Él en su trono. Esto habla acerca de la tarea que tenemos también nosotros para aquellos Zaqueos, pero también en Apocalipsis para nosotros en esa tarea y en ese caminar como Zaqueo. Continuamos leyendo Lucas capítulo 19, versos 7 al 8. Dice, al ver esto, todos murmuraban. Al ver que Jesús les dijo, Zaqueo, necesito ir a tu casa a vivir ahí. Diciendo, estos murmuradores, que había entrado a posar con un hombre pecador. Y el verso 8, Zaqueo puesto de pie, dijo el Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo
cuadruplicado. Y entonces consideremos lo siguiente. Primero, según los murmuradores, un ser santo no podía permanecer en compañía de un ser pecador. ¿Cómo vamos a llegar a los pecadores? ¿De qué manera? ¿Para qué nos puso Dios en la tierra? ¿Para apartarnos de ellos? Segundo, para estos murmuradores, ser pecador implicaba trabajar como publicano, pero no implicaba las obras del publicano. Lo que les molestaba era el título, no las obras. Como si el manto de piedad de estos murmuradores podían tapar los pecados de esos pecadores. Y antes de que le reprocharan algo, Zaqueo confesó su pecado. Prestemos atención que la primera respuesta que da Zaqueo al amor de Cristo consistió en manifestar compasión al pobre y al doliente. Lo primero que él dice es: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. No esperó que Jesús le diga nada. Padre, Cristo, lo primero yo se lo voy a dar, la mitad de lo que tengo, a aquellos que les falta. No hace falta que me digas nada. Tu amor ya me lo dijo todo. Tu amor me sintetizó el mensaje para mi vida. Que vos sos la verdadera riqueza, que esto no me hace feliz. Ya lo sé, lo experimenté, y ahora que encontré lo que es verdaderamente, lo que realmente me hace feliz, todo lo demás que te sirva para vos, Padre. Dice Levíticos 25, 35 al 37 y 17, Levítico 25, y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás. Esto es una ley. Como peregrino y extranjero vivirá contigo. No tomarás usura de él cuando esa persona pobre viniera hacia vos. No te vas a aprovechar, ni le vas a aumentar, mas tendrás temor de tu Dios. Y tu hermano no es extranjero, es alguien que es de tu misma sangre, es de tu misma fe. Vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, o sea, no le vas a reclamar intereses, ni tu vitualla a ganancia, o sea, no le vas a dar algo para después recuperarlo. Y encima con crece, ¿no? Con intereses. Y el 17, y no engañe ninguno a su prójimo, mas tendrás temor de tu Dios. Eso lo repite, esas dos cosas, ¿no? Amarás a tu prójimo y amarás a Dios. Y amarás a tu prójimo porque amás a Dios. Por eso el primer mandamiento es: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Primero Dios, después el prójimo. Si te acercás a tu prójimo, es porque estás amando a Dios. La segunda respuesta que da Zaqueo es la de manifestar en sus negocios la justicia, el carácter de Cristo en su vida. Porque en cada negocio, en cada transacción, en cada cheque, en cada cuenta abierta, en cada venta que él realizaba, en cada compra que él obtenía, se podía observar a partir de ese momento la justicia, la presencia de Cristo, el carácter de Cristo en cada uno de esos negocios. Ningún arrepentimiento, dice la mensajera del Señor, desea a todas las gentes, página 509, ningún arrepentimiento que no obre una reforma es genuino. ¡Wow! Si hay arrepentimiento, hay reforma. Y les quiero decir una cosa más, y si hay reforma, hay reavivamiento. Y si hay reavivamiento, Cristo viene muy pronto. Porque quiere decir que hay una iglesia que está activa, una iglesia que vive el carácter de Cristo en su alma. La justicia de Cristo no es un manto para cubrir pecados que no han sido confesados ni abandonados. Es un principio de vida que transforma el carácter y rige la conducta. La santidad es integridad para con Dios. Es la entrega total del corazón y la vida para que revelen los principios del cielo. Y vamos a terminar leyendo esto que dice Lucas capítulo 19, verso 9 al 10. Dice Jesús: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el hijo de Abraham vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No solamente Zaqueo es bendecido en esta acción. Prestemos atención a esto, hermanos. No solamente Zaqueo. A partir de esta acción
es bendecida también toda su familia. Amén. Qué preciosa promesa, hermanos, que a través de un justo la salvación entró a toda su casa. Pensemos en la historia de Lot, que se me viene a la mente. ¿Cuántas historias así hay en la Escritura? Que por un justo la salvación entró a toda su casa. Pero también considero la historia de Job, que si bien Job estaba orando, dice los primeros versículos del capítulo 1, estaba orando y clamando por su familia en su casa, entregando sacrificios ante el Padre, clamando e intercediendo por su familia no se encontraba en su casa. ¿Dónde estaba su familia? ¿Dónde estaban sus hijos? Búsquenlo. Job capítulo 1. El segundo punto, que Cristo fue a su casa, y al ir a su casa fue para darle la lección más grande de verdad que podría haberle dado, y para instruir a la familia en las cosas del reino. Por eso Cristo necesitaba morar en esa casa, no solamente para que su presencia esté ahí, sino que además de su presencia, su instrucción permanezca en la vida de ellos. El tercer punto es que Zaqueo pasó de ser expulsado de la sinagoga a tener la casa más favorecida de toda Jericó. ¿Por qué? Porque en esa casa sí podía encontrarse la presencia de Cristo. Y en esa casa podía escuchar las palabras de Cristo. Yo escuché muchas veces decir, no te vayas de la iglesia por las personas, quédate por Dios. Y cuando yo entendí que la presencia de Cristo no se encuentra en aquellas iglesias que no están testificando acerca del verdadero Dios y de su Hijo Jesucristo, sino que están adorando una falsa deidad cuyo nombre es Trinidad, cuando entendí que la presencia de Cristo no se encontraba en ese medio, sino que están adorando la presencia de otro Dios, muchos hermanos se me acercaron a decir, entiendo hermano, entiendo el punto, creo, pero voy a seguir yendo por los hermanos. Y yo los amo mucho, los aprecio mucho. Pero presten atención, Zaqueo, siendo expulsado de su iglesia, de su sinagoga, fue favorecido. No en la sinagoga, no en la iglesia, que se puede hacer mucha obra misionera, como hizo Pablo y Silas, que iban a las iglesias y predicaban, así como iban a los anfiteatros a predicar a los atenienses. Pero este Zaqueo también entendió, como los cristianos que van a entender muy posterior, que no es en Jerusalén ni en Samaria, es en espíritu y en verdad, y son esos los verdaderos adoradores los que está buscando el Padre. Juan 4. Es que es a esos adoradores los que pudieron entender en el primer siglo de nuestra era que la verdadera iglesia estaba en las casas, que en esos lugares tan íntimos es donde la presencia de Dios se estaba manifestando de manera plena, que la presencia de Cristo, donde haya 2 o 3 reunidos en su nombre, a pesar de que hoy las iglesias tienen que ser por número y se cuentan por cantidad, el Señor se está contando por calidad. Y muchos hoy en las iglesias que profesan ser cristianas, muchos hoy en esas iglesias están preocupados y están buscando la presencia de Cristo en esos lugares. Y la presencia de Cristo no se encuentra en ese medio. Si querés hacer una prueba, querido hermano, te pido para que vos ores y le pidas al Señor que te muestre la presencia de su Hijo, si esa presencia de Cristo se encuentra en esas iglesias. Y te pido que no la busques en pastores, en líderes, sino que le pidas al Padre, Padre, revelámelo por tu palabra. Yo quiero saber si esta es la iglesia verdadera, si esta es la iglesia a la que yo debo concurrir. Padre, mostrámelo en tu palabra, ¿cuál es tu verdad? Y Él te va a responder entre muchas de esas respuestas. En Apocalipsis capítulo 12, verso 17, que el verdadero remanente tiene una característica fundamental. Como en Apocalipsis capítulo 14, verso 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios
y tienen el testimonio, la fe de Jesucristo. Y el testimonio de Jesús, dice Apocalipsis capítulo 19, verso 10, es el espíritu de profecía. Hermanos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, tienen la vida de Jesús en sus vidas, viven lo que Él vivió. Y 1 Juan capítulo 2 nos va a decir, verso 6, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Él? Los versículos anteriores, lean los que siguen. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Porque mis mandamientos no son gravosos, no son difíciles. De expulsado a aceptado en la mejor de las iglesias. Y cuando Cristo es recibido como Salvador personal, la salvación viene al alma. El quinto punto, Zaqueo no había recibido a Jesús solamente como un forastero, si no lo recibe, como aquel al que moraba en el templo del alma. No lo recibe como alguien extraño, lo recibe entendiendo que ese ser es el que estaba morando en su vida. Y Jesús recibe a Zaqueo no como un extranjero, sino como un hijo de Abraham. Y me gustaría terminar en esta hora, queridos hermanos, hablando un poquito acerca de eso que significa ser un hijo de Abraham. Y la pregunta, porque esta semana estuve hablando con hermanos acerca de este tema, hermanos que entienden algunas profecías en relación al Apocalipsis como un Israel literal y que Dios va a llamar a los que están hoy en día en Jerusalén. Y la pregunta que queremos hacernos hoy, si cuando el Padre habla acerca de Israel y de los judíos, se está refiriendo a esta Jerusalén actual o se está refiriendo a la Jerusalén de arriba. Y nos dice Juan el Bautista, hablando de los hijos de Abraham, Lucas capítulo 3, verso 8, dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. ¿Por qué? Porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Hermanos, ser hijo de Abraham es ser hijo de la promesa. Ser hijo de Abraham es ser hijo de un milagro. No es porque uno quiera o porque uno proceda de tal. No es por voluntad de carne o voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Dios puede hacer hijos de Abraham de esas piedras, porque lo que es imposible para el hombre es imposible para Dios. Es posible para Dios. No es imposible, es posible para Dios. Jesús dice en Juan 8, 39 al 40, respondieron y le dijeron estos fariseos, nuestro padre es Abraham. Y Jesús, ¿qué les dice? Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y este es el segundo principio. El primero, que Dios puede hacer hijos de Abraham de donde quiera. Segundo, los hijos de Abraham tienen características, hermanos. La primera característica que va a dar Cristo en este pasaje, dice, pero ahora procuráis matarme, Juan 8:40. Matarme a mí, hombres que os les he hablado la verdad, ustedes me quieren matar a mí, la cual, esa verdad, la oí de Dios al que adoran ustedes también. Y dice, esto no hizo Abraham. Y este principio lo va a repetir también Pablo en Gálatas 4, cuando habla acerca de la Jerusalén celestial, la Jerusalén de arriba. La de Agar es la de esclavitud, Gálatas 4:22. La de Abraham la de Agar es la de esclavitud. Solamente hay dos hijos de Abraham, Ismael e Isaac. Ismael, el hijo de Agar, es de esclavitud. Y Pablo dice, es la Jerusalén actual, es la que está hoy en el Israel literal. No quiere decir que un israelita hoy en día no tenga acceso a la salvación, pero ya no lo tiene por voluntad de sangre de varón. Es Dios el que los hace. Dios puede hacer hijos de Abraham de un judío también.
aun cuando lo tengan en su sangre, tenga el ADN, eso no significa que sea un hijo de Abraham. Principio de Cristo, tiene que hacer las obras. Y una de las obras es no perseguir. Y Gálatas 4 va a decir el apóstol Pablo que la gran característica que tiene el hijo de Agar, o sea, Ismael, es que persigue al hijo de la promesa, o sea, a Isaac. También declara Pablo en Gálatas 3, 7 al 9, sabed por tanto que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Los hijos de Abraham son de la fe, no son de la sangre. ¿Cómo? Pablo explica un poquito más acerca de esto. Y él nos va a explicar en Romanos capítulo 9, Romanos 9, versos 6 al 11, él nos va a decir, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. No todos los descendientes de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, o sea, no es por linaje, sino, y dice 2 puntos, en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Dice, estos son contados como descendientes. No es por sangre, sino porque Dios así lo quiere. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Esa frase es enorme. Por este tiempo vendré. ¿Quién? Lean el contexto, hermanos. Jehová. Jehová es el que viene a Sara. No es porque Abraham y Sara hayan tenido una relación o lo hayan querido. Piensen, cuando Abraham y Sara se pusieron de acuerdo para cumplir la promesa de Dios, nació Ismael. No es por voluntad de hombres, no es por voluntad de carne, sino porque Dios dice, vendré en ese tiempo. Yo voy a venir y van a tener un hijo. Esa es la promesa. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues habían aún nacido, dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Entonces, hermanos, me gustaría concluir con esto. Zaqueo es un vivo ejemplo de lo que es un hijo de Abraham. ¿Vos sos un hijo de Abraham? Consideremos. Zaqueo buscó desde un principio el rostro de Jesús. Mientras los otros estaban buscando la ocasión de matarlo. Uno buscaba el rostro, otro buscaba matarlo. Zaqueo obedeció la voz que le llamó para morar en su casa y en su vida. Los otros rechazaron su presencia divina y hasta dudaban de sus palabras. Zaqueo, su arrepentimiento, estuvo acompañado de una reforma genuina, movida por la presencia de Cristo en su casa. En cambio, estos murmuradores, ¿qué hacían? Amaban las riquezas, amaban las iniquidades. Y esas iniquidades estaban cubiertas bajo el manto de una supuesta santidad. Ah, claro, yo soy fariseo, yo soy sacerdote. Todo para cometer los mismos pecados que estaban cometiendo los publicanos, o peores. Y el último punto, la salvación llegó a su vida, a la vida de Zaqueo, a su casa y a su familia, al aceptar por la fe la promesa dada por Cristo. La promesa de yo voy a levantar hijos de Abraham de estas piedras. La promesa de hijo de Abraham es aquel que obra según como obra Abraham. Un verdadero cristiano es aquel que obra como cristiano y no el que va a la iglesia de los cristianos, simplemente. Un verdadero adventista no es el que tiene su nombre escrito en la iglesia adventista, sino el que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Un verdadero hijo de Abraham es uno que no persigue. Los verdaderos hijos de Abraham no buscan matar a Cristo, buscan su rostro. Sin embargo, los demás vivieron y murieron bajo la ilusión de haber sido hijos de Abraham, sin manifestar sus obras. Pero al final,
El hacha dice que está al tronco, ¿no? A la raíz del árbol. La higuera que un día ayudó a Zaqueo a conocerlo, esa higuera, de acuerdo a sus frutos, puede estar secada. ¿Quién pues entonces podrá ser salvo? Y él les dijo: lo que es imposible para los hombres, porque no es por las obras, es posible para Dios. No por las obras, sino por el que llama. Y es mi deseo que en esta hora, en tu corazón, encuentres no el deseo de buscar en vos la respuesta a tu vida, porque no hay nada bueno, porque te crees rico, pero en realidad sos pobre, sos ciego, sos desnudo, no tenés nada para ser rico. Encuentres ese secreto, ese misterio que estuvo oculto por los siglos y las edades, pero que ahora se ha revelado a los santos. Y ese secreto, ese misterio, es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Que este privilegio que nos da el Señor de poder tener a su Hijo morando en nuestra vida sea una realidad en cada uno de ustedes y en cada uno de los que están mirando hoy la transmisión desde internet. Que el Señor los bendiga, que tengan un hermoso sábado y puedan transmitir este mensaje a aquellos que hoy están necesitando esta palabra puntualmente. Un mensaje que es para este tiempo. El Señor los bendiga. Vamos a terminar orando. Les voy a pedir para poder concluir con una oración. Y nos vemos la semana que viene con el capítulo número 62, que va a estar a cargo del hermano Marcos. Nos vemos la semana que viene. El Señor los bendiga y puedan tener, si no nos vemos antes, un buen comienzo de año. Oremos. Amante Padre que moras en los cielos, santificado sea tu nombre. Te quiero dar las gracias, eterno Rey del universo, por este privilegio, esta maravillosa oportunidad que nos diste de poder abrir tu palabra, de poder abrirla en libertad, de poder compartirla con hermanos tan preciosos y poder compartirla también a través de estos medios para aquellas personas, Señor, que hoy abrieron su corazón para escuchar un mensaje que conmueva sus vidas, que los impulse y que realmente entiendan y puedan entender, Padre, de ese amor tan grande que nos diste, de que nos has llamado hijos tuyos. Padre, te ruego para que esta verdad impresione nuestras mentes, para tomar una decisión hoy en nuestras vidas, que a la voz de Cristo, llamándonos hoy a través de este tema, diciéndonos: bájate de esa situación en la que estás viviendo pecaminosa, descendé pronto de ese lugar en el que te crees que sos rico, pero en realidad no sabes de la situación en la que estás pasando. Necesito morar en tu vida, Padre. Te ruego de todo corazón que esta promesa sea una realidad en nuestra vida y en nuestro corazón. Que la promesa de Cristo sea carne en nuestra alma. Que la presencia de tu amado Hijo Jesús pueda ser una realidad en cada uno de los que estamos aquí presentes y dar testimonio para que, Padre, puedas levantar de estas piedras que somos, de estos huesos secos, verdaderos hijos de Abraham. Abrimos en este día las puertas de nuestro corazón para que tu Hijo pueda morar en nuestra vida y nos pueda acercar un poco de esa gloria de tu presencia en nuestra vida, que podamos ser participantes de tu naturaleza divina. Te lo ruego, Padre, no solamente por los que estamos aquí, sino también por aquellos que nos están escuchando a través de los medios, que ellos puedan entender y poder ser partícipes también de este gran don, de este gran regalo. Lo ruego, Padre, no porque lo merezcamos, sino porque en la misma condición de Zaqueo pedimos perdón por nuestros pecados, y que este arrepentimiento no sea solamente de lágrimas, sino sea un arrepentimiento genuino, que produzca una reforma en nuestra vida, para que el manto de la justicia de Cristo no cubra nuestros pecados, sino nos sirva, Padre, para apartarnos de Él, para no volver a caer en aquellas cosas en las que continuamente
andamos y practicamos, Padre. Que podamos practicar y andar en la luz y no en las tinieblas. Lo ruego todo esto, Padre, sin merecerlo, en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesús. Amén, Señor.